Un tema importante a recordar en este tema de hipertensión arterial sistémica es el manejo médico. En esta entrega abordaremos el tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico del paciente hipertenso. Datos actuales de más de 100 países sugieren que en promedio menos del 50% de los adultos con hipertensión arterial sistémica reciben algún tratamiento antihipertensivo, a pesar de que se sabe que una diferencia en la reducción de la presión arterial sistólica al menos de 20 y la diastólica al menos de 10 milímetros de mercurio está asociada con una diferencia del 50% o una reducción del 50% en el riesgo cardiovascular de complicaciones asociadas. A continuación, se indican las sugerencias y estrategias de tratamiento establecidas por la Sociedad Internacional de Hipertensión en sus guías 2020, que por mucho son compatibles con las guías americanas y europeas, y también haremos ciertas comparaciones al respecto de las guías americanas del 2017. Un punto importantísimo para el éxito del manejo en la hipertensión en el paciente hipertenso es la adherencia que pueda tener y el compromiso que también pueda tener con el manejo médico. La no adherencia al manejo farmacológico se observa desde un 10% hasta un 80% de los pacientes hipertensos y es uno de los principales factores que conllevan a un manejo o a un control subóptimo de la presión arterial. A mayor falta de adherencia, mayor descontrol de la hipertensión o de las cifras tensionales y por lo tanto pues va a ser peor el pronóstico a mediano y corto plazo. La etiología es multifactorial, incluyendo pues algunas causas asociadas al propio sistema de salud, la propia terapia farmacológica que a veces no es tolerada, la enfermedad y el estatus socioeconómico del paciente. En caso dado de que, por ejemplo, si el paciente acude a nuestra consulta o al servicio, ¿verdad?, en el hospital donde estemos rotando, y el paciente está comprometido, está con un buen ánimo, ¿verdad?, con su salud, lo primero que hay que hacer y lo primero que hay que recomendar, igual que recomiendan cualquier guía en el mundo, en cualquier país, es el cambio de estilo de vida, que incluye cambios en la alimentación, en las costumbres, en la actividad física. En esta tabla que ustedes pueden ver en la diapositiva, podemos observar algunos puntos importantes dentro del tratamiento no farmacológico como son reducción en la sal, recuerden la fisiopatología al respecto y la relación que tiene pues con el consejo de la sal como un activador del factor transformante beta. Una dieta saludable también debemos de intentar favorecerla y no me meteré más en este detalle, pero es bien conocida la dieta tipo DASH, la cual favorece el consumo de alimentos con alta cantidad de nitratos, lo que puede producir una reducción o una disminución de la presión arterial, pues por el uso o la ingesta de nitratos, como los que existen en todas las hojas vegetales, ¿verdad? En este caso hablo de estas ensaladas o hortalizas. La reducción en la ingesta de alcohol es también importante. Les recuerdo que la American Heart Association recomienda solamente el consumo de alcohol cardioprotector de solamente 10 gramos de alcohol al día. Es una cantidad mínima, ¿no? Se habla incluso, por ejemplo, de un caballito nada más, ¿ok? En la cantidad de alcohol. Debemos de favorecer la reducción del peso, el que el paciente deje de fumar, el que tenga una actividad física pues rutinaria, ¿verdad? Al respecto se recomiendan 150 minutos a la semana, lo que es igual a 30 minutos durante 5 días o repartidos en 5 días a la semana. Y también se puede realizar incluso ejercicio intenso o ejercicio de resistencia o de fuerza. Hay que reducir el estrés y también hay que reducir la contaminación. Claro, esto es un poquito complicado, tendríamos que irnos a vivir a lugares donde no haya contaminación y la mayor parte de la población, recuerden, están en las grandes ciudades. ¿Han visto en la última parte del cuadro que dice que hay que evitar temperaturas frías? ¿A qué se refiere este párrafo? Se los dejo de tarea. Las guías americanas en su última versión, que fue en la 2017, son aún un poquito más específicas. Observen ustedes el impacto que proponen en la reducción de las cifras de tensión arterial que se observa con cada una de las intervenciones farmacológicas. Les dejo el cuadro para que ustedes puedan ver y estimar pues finalmente el impacto que puede tener en la reducción de la presión arterial en el tipo de pacientes, ¿verdad? Con el tipo de acción específica. Bien,
Pues después de realizar el diagnóstico de hipertensión, haber clasificado la hipertensión en alguno de los 2 grados que indican las guías, en este caso las guías europeas, debemos ofrecer tratamiento de acuerdo al riesgo cardiovascular que tenga nuestro paciente. Ya sea que tenga enfermedad cardiovascular como tal, en este caso hablamos de cardiopatía isquémica, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus u otro daño órgano blanco. En el algoritmo que observan en la diapositiva verán que indican 2 tipos de tratamiento. Acuérdense que es esencial, o para menos para los europeos, el tratamiento puede ser esencial o puede ser lo óptimo, ¿verdad? El esencial es lo mínimo que se puede hacer, dependiendo de la capacidad técnica, fármacos, la situación económica en la que se encuentra el país o en el que nosotros nos movamos, ¿verdad? Como médicos, y la condición óptima, ¿verdad? Que es lo que realmente deberíamos de realizar, pero que por múltiples situaciones o condiciones no se consigue porque no hay la tecnología o no hay la disponibilidad de medicamentos. Ven ustedes entonces cómo optamos por un tratamiento esencial si tenemos disponibilidad de fármacos. Si es así, en aquellos de bajo riesgo se indican cambios en el estilo de vida durante 3 a 6 semanas, pero si esto no controla las cifras de presión arterial, deberemos indicar fármacos en aquellos pacientes que tengan entre 50 y 60 años. En el caso de países de primer mundo, se indica tratamiento farmacológico en pacientes incluso con riesgo bajo o moderado sin riesgo cardiovascular o daño órgano blanco después de las 3 a 6 semanas de cambios en el estado de vida si las cifras tensionales no se han modificado. En el caso de la hipertensión arterial en su grado 2, no hay mucho de qué hablar. Finalmente aquí se ofrece el tratamiento de forma inmediata, pues un tratamiento farmacológico como tal. Aquí observamos el algoritmo de atención del paciente hipertenso de acuerdo a las últimas guías americanas. Estas fueron emitidas, como les comentaba, en el 2017, publicadas en el 2018 en la revista Hypertension. Y a diferencia de la europea, aquí se incluyen a los pacientes con una TA normal y aquellos con elevaciones de la presión arterial entre 129 y 80 milímetros de mercurio. Vean ustedes aquí que en el caso del paciente con la presión arterial normal, pues lo único que hacemos es promover los cambios del estilo de vida o los hábitos de vida y pues hay que reevaluar finalmente al paciente a posteriori. En el caso de las presiones elevadas, que están entre 120 y 129 de sistólica o 80 de diastólica, bueno, pues también se recomiendan medidas no farmacológicas y pues se tiene que reevaluar nuevamente entre los 3 a 6 meses. Como ven ustedes, y ya les platicaba en otra diapositiva, realmente el manejo farmacológico como tal empieza a partir del estadio 1 o el estadio 2. Y en el caso del estadio 1 para los americanos, pues hay que ver si existe algún riesgo cardiovascular y si se estima tal cual, ¿verdad? Si existe o no existe, ¿verdad? Hay 2 caminos. Si no existe, bueno, pues damos terapia no farmacológica y nuevamente reevaluamos en 3 a 6 meses, pero si existe algún riesgo cardiovascular asociado, entonces deberemos de dar tanto tratamiento no farmacológico como también dar medicamentos que puedan reducir la presión arterial. En este caso se tendría que reevaluar al paciente aproximadamente en un mes y de acuerdo a ello, si se alcanzaron los objetivos de la reducción en la presión arterial, bueno, pues si se alcanzaron los objetivos, pues se evalúa nuevamente la terapia óptima, la adherencia al tratamiento y bueno, podremos en un momento dado considerar, ¿verdad? Otras condiciones, pero si se ha alcanzado el objetivo, bueno, nada más evaluamos el estado en los 3 a 6 meses. En el caso de la estadio 2 de la hipertensión, en este caso pues tenemos hipertensión arterial para los americanos, estadio 2 es más de 140-90, inmediatamente iniciamos tratamiento farmacológico para reducir estas cifras tensionales. A continuación vemos el algoritmo general de tratamiento para la Sociedad Internacional de Hipertensión. Esto es prácticamente las guías europeas y de forma esencial, que ustedes pueden ver en el cuadro verde, se considera de forma mínima para el manejo farmacológico del paciente hipertenso utilizar cualquier droga que se tenga a la mano y que cumpla las siguientes características mínimas, como por ejemplo son costo. Deberán ser medicamentos que no sean de gran costo, deberán ser medicamentos que sean de beneficio comprobado, deberán ser medicamentos que tengan una adecuada tolerancia y en general que sean unidosis. Se puede utilizar combinaciones libres si no contamos con medicamentos ya combinados en unidosis.
Y bueno, también ellos favorecen utilizar diuréticos tiazidas si no contamos con diuréticos que son similares a las tiazidas. Se puede también utilizar alternativas a los calcio antagonistas dihidropiridínicos si no están disponibles o no son tolerados, por ejemplo en el caso del diltesemoverapamilo. Y es importante mencionar que hay que considerar al uso de beta bloqueadores en cualquier escalafón de tratamiento siempre y cuando exista indicación como la coexistencia de falla cardíaca, de angina, de la presencia de fibrilación auricular o si estamos en la condición de un posterior inmediato a un infarto del miocardio. También debemos de considerar el uso de un beta bloqueador en paciente hipertenso o en mujeres embarazadas que planean o se encuentran embarazadas. Ahora bien, consideremos el tratamiento óptimo y esto es cuando nosotros podemos o no podemos entrar en el cuadro, porque finalmente lo esencial es lo que acabamos de mencionar en la tabla pasada y el tratamiento óptimo es el que podemos nosotros pues realizar, ¿verdad? Echar de mano cuando estamos en un medio en el cual existen los medios suficientes. Bien, ahora bien, consideremos entonces el tratamiento óptimo que si bien les he comentado se ofrece en países del primer mundo, esto puede aplicar a nuestra medicina privada, como ven, pues existen diferencias, ¿no?, entre la medicina pública y la privada en México. En este caso se opta idealmente por la unidosis. Es lo que se está utilizando en Europa, es lo que se supone que deberemos utilizar en México. Hay medicamentos que son realmente unidosis, es decir, existe la combinación. ¿Correcto? Por ejemplo, los sartán con hidroclorotiazida, amlodipino con los sartán, ya son medicamentos que vienen en unidosis, pero como hablábamos en la diapositiva previa, en la forma esencial es aceptable poder utilizar combinación de medicamentos, aunque no sean unidosis, que no es lo óptimo para los europeos. En este caso se divide entonces el abordaje en 4 pasos, como ustedes pueden ver, y estos 4 pasos son progresivos y con una combinación de medicamentos. En el algoritmo encuentran la combinación IECA, bloqueador de receptor de angiotensina, más calcio antagonista dihidropiridínico. En este sentido, vean cómo en el paso 1 se utilizan dosis mínimas y dosis mínimas para los europeos, en este caso para estas guías significa ofrecer solamente el 50% de la dosis usual. En el paso 2 se ofrecen dosis completas del medicamento y en el paso 3 se agregan diuréticos parecidos a las tiazidas. Ahora bien, esta es pregunta para ustedes, ¿cuáles son esos medicamentos similares a las tiazidas? Adrede no les voy a decir la respuesta para que vayan a buscar la respuesta, ¿ok? Y ustedes tengan un poquito de curiosidad, ¿correcto? En el caso del paso 4, como ven, se refiere a la hipertensión resistente en la que se propone utilizar triple terapia además de la combinación y esto con espironolactona. Ahora bien, veremos la presencia de ciertas patologías es especial y puede modificar a nuestra conducta terapéutica respecto al manejo que vamos a utilizar. Vamos a ver entonces fármacos antihipertensivos, por ejemplo, para patologías específicas y empezamos con la enfermedad coronaria. En el caso de las guías europeas, pues empiezo comentándoles que por lo general pues se inicia el tratamiento si la presión arterial, insisto, es más de 140/90 y nuestro objetivo para la mayor parte de las combinaciones que existen y las patologías, siempre nuestro objetivo será tener una presión arterial menor de 130/80. Para las guías europeas al respecto de la presencia de angina, se ha observado la limitación con el uso de estos medicamentos, ¿verdad? Con estos inhibidores del receptor de angiotensina 1, se ha visto que se ha limitado la cascada neurohumoral con estos bloqueadores de AT1 y así como la reducción del espasmo coronario mediante la administración de un calcio antagonista. El uso de beta bloqueadores siempre, en el caso, por ejemplo, de una angina o una enfermedad coronaria, siempre quedará limitado para los europeos a pacientes con falla cardíaca. Y esto ya lo habíamos mencionado. A la derecha, ustedes van a ver una comparativa pues de lo que sugieren las guías americanas del 2017, siendo incluso un poquito más específicas en el caso del paciente que se presenta con una angina. Al respecto también del beta bloqueador, la indicación sigue siendo la misma, sin embargo, los americanos, o al menos en las guías americanas, sugieren el uso de beta bloqueadores específicos. Y vean ustedes, utilizan
o recomiendan la utilización del carvedilol, del tartrato de metoprolol, del succinato de metoprolol, del nadolol, del bisoprolol y del timolol. Algunos de estos medicamentos los tenemos en México, algunos otros no. Y bueno, las guías americanas 2017 no recomiendan el uso de atenolol, ya que se ha visto en el caso específico de enfermedad coronaria, ¿verdad? Ya que no se ha visto que reduzca los eventos cardiovasculares mayores. Ahora bien, veamos qué pasa cuando tenemos hipertensión y diabetes. En el caso de la diabetes siempre se debe tener algún inhibidor y se recomienda utilizar algún inhibidor del sistema de renina-angiotensina, ya sea que utilicemos IECA, que son estos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o ARA2. Y en este sentido siempre existe controversia respecto al uso de estos medicamentos en la falla renal crónica. Además, se debe agregar un calcio antagonista y un diurético similar a tiazida. ¿Ya buscaron qué es este medicamento similar a tiazida? Las estatinas se utilizan siempre y cuando la LDL colesterol sea más de 70 miligramos sobre decilitro, si existe daño a órgano blanco, o más de 100 si se trata de una diabetes mellitus no complicada. La tabla de la derecha, ustedes pueden observar las recomendaciones de las guías americanas. En este caso, pues menciona que en adultos con diabetes mellitus, hipertensión, los antihipertensivos, el tratamiento antihipertensivo siempre debe ser iniciado con el objetivo, con la presión arterial a partir de 130 sobre 80 o más alta, ¿verdad? Y el objetivo será tener la presión arterial por debajo de esos rangos de 130-80. Y en adultos con diabetes e hipertensión, la primera línea de medicamentos o la primera clase de medicamentos que debemos utilizar para los americanos son los diuréticos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de receptores de la angiotensina 2 o la angiotensina y los calcio antagonistas. En adultos con diabetes mellitus e hipertensión, los inhibidores esta enzima convertidora de angiotensina y de los bloqueadores de receptores de angiotensina, pues pueden ser considerados en la presencia de albuminuria. En este caso hablamos de la famosa microalbuminuria o la proteinuria, que ya hablaría un poquito de esta lesión renal que podemos observar en el paciente diabético. En el caso de la dislipidemia se considera que siempre se debe ofrecer algún inhibidor de este sistema de renina-angiotensina, es decir, un IECA o un ARA2, y es prioritario ofrecer el tratamiento de elección con o sin ezetimiba. Por otro lado, siempre damos manejo para hipertrigliceridemia siempre y cuando estos estén por encima de los 200 miligramos sobre decilitro. Bien, aquí se presenta una comparativa de las recomendaciones europeas 2020 y las americanas 2017 al respecto del evento vascular isquémico, observándose obviamente más precisión al momento de realizar el abordaje diagnóstico y la conducta anormal en las guías 2017. Sin embargo, ambas sugieren el uso para tratamiento de primera elección de estos medicamentos, los ARA2, los IECAS y las tiazidas. Al respecto de la enfermedad renal crónica, ven ustedes aquí las guías americanas y las guías europeas. En el sentido de las guías europeas no hay recomendación, al menos no encontré alguna recomendación de las guías europeas para el manejo de hipertensión. Debe de haber o debe existir seguramente por parte de la Sociedad de Nefrología Europea alguna guía específica, pero en el caso de los pacientes de las guías europeas, vean ustedes aquí como dice el tratamiento de la hipertensión, que es el cuadro de la derecha, ¿verdad? Con enfermedad renal crónica, dice ahí el objetivo será tener pues una presión arterial menor de 130 sobre 80, valorar si tenemos albuminuria, que en este caso es pues 300 miligramos o más de 300 miligramos sobre decilitro al día, o más de 300 miligramos por gramo de creatinina. Este es un índice que hay que luego calcular. Si esto es negativo, pues entonces utilizamos medicamentos de primera línea, y si esto es positivo, entonces debemos utilizar un inhibidor, ¿verdad? De esta hormona, de esta enzima convertidora de angiotensina, y si en caso dado el paciente fue intolerante a esta enzima convertidora de angiotensina, que la intolerancia se observa generalmente con la presencia de tos, entonces si es intolerante debemos utilizar un ARA2 o un bloqueador de receptores de angiotensina,
Y bueno, si el paciente no es tolerante, o es decir, tolera el medicamento, pues seguimos utilizando pues este inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Aquí les muestro una comparativa del inicio del tratamiento, ¿verdad? Es importante que ustedes sepan cómo iniciar tratamiento, y esto es lo que recomiendan las guías. En la imagen vemos las dos columnas, tanto la columna de la de izquierda, que son las recomendaciones de la Sociedad Americana de Cardiología y la Sociedad Americana del Corazón, tanto como la derecha, que son las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Hipertensión. Y vean ustedes, vamos a empezar de abajo para arriba. Si tenemos una presión arterial entre 130 sobre 39 de sistólica o 80-89 de diastólica, bueno, pues vean ustedes, en ambos lados existe esta situación de cambios de vida, de estilos de vida, y considerar pues quizás tratamiento antihipertensivo. En el caso de las guías americanas, sí encontramos un factor de riesgo cardiovascular, y en el caso de las guías europeas, pues podemos dar tratamiento en pacientes con muy alto riesgo de tener alguna enfermedad coronaria. En el caso de la presión arterial de 140 sobre 59 y en sistólica y diastólica de más de 90-99, también nuevamente lo primero que hay que hacer son, para ambas guías, son cambios de estilo de vida, y en el caso de los americanos, pues tratamiento antihipertensivo, y en el caso de los europeos, pues ellos dicen o mencionan que hay que considerar el tratamiento hipertensivo si la presión arterial permanece elevada después de 3 a 6 meses de haber hecho cambios de estilo de vida. En el caso de la presión arterial de 140 sobre 159 y en la sistólica, ¿verdad? Y más de 90-99 de diastólica, con alto o muy alto riesgo cardiovascular, las guías americanas indican pues cambios nuevamente del estilo de vida y el tratamiento antihipertensivo tal cual, y en las guías europeas ya prácticamente se van homologando cambios de estilo de vida y tratamiento antihipertensivo. Y para la presión arterial sistólica de más de 160 sobre 100, que ya prácticamente sería una hipertensión en estadio 2, pues además de los cambios de estilo de vida, hay que dar tratamiento antihipertensivo, y al menos en estos últimos dos estadios, ¿verdad? O rangos de hipertensión, pues las dos guías llegan a homologarse. A continuación verán unas tablas en las que se explican algunas cosas interesantes acerca de los antihipertensivos diferentes que lleguen a existir en el mercado. Además, nos van recordando las dosis que podemos utilizar. Estas guías las pueden encontrar en los artículos que les di. En el caso de estas son guías específicas de la American Heart, de las guías americanas, y ustedes pueden analizar poco a poco si abren el archivo y leen cuidadosamente todos los apartados. Allí también vienen algunas condiciones acerca de los calcioantagonistas, también acerca de los diuréticos, tanto los de ASA, los ahorradores de potasio, ¿verdad? Que son la milorida, el tramtereno. Ahí vienen algunos medicamentos antagonistas de aldosterona, en fin. Van a ver ustedes aquí también dosis de beta bloqueadores, que pues generalmente se utiliza cuando tenemos eventos de falla cardíaca, ya lo habíamos comentado. Y inhibidores directos, por ejemplo, de la renina, ¿verdad? Bloqueadores alfa, que en este momento ustedes no escucharon nada acerca de bloqueadores alfa, pero tienen sus indicaciones. Y bueno, con esto finalizamos esta entrega acerca del tratamiento del paciente hipertenso. Lean por favor las guías, tanto la americana como la europea, y intenten leer algunas otras literaturas, ¿verdad? Que los guíen y les hagan surgir dudas. Bien, hasta aquí entonces esta entrega, nos vemos en la próxima.